María Leonor García Fleis, soy profesora en letras, recibida en la Universidad Nacional del Comahue, profesora de nivel medio y superior en la provincia de Neuquén, vengo desde allá. Y, y bueno, y voy a leerles Lo bizarro, revisión estética en torno a la escena en la que se cultiva. Bueno, acordamos en que el movimiento bizarro es un fenómeno cultural poco estudiado en la academia. En el sentido común se lo asemeja con lo grotesco o con lo raro. Sobre estos términos, Mark Fisher va a definir a lo raro como el efecto de lo que no debería estar allí pero está, y lo relaciona con lo espeluznante como lo que no está pero actúa. Por otra parte, lo grotesco refiere a aquello que está fuera de lugar y que en distintos ámbitos se relaciona con lo obsceno y lo absurdo. Como primera conclusión, se podría decir que estas nociones comparten cierto corrimiento de los márgenes de la norma. Ahora, todo lo grotesco es bizarro, todo lo raro es bizarro. Para abordarlo hay que desarrollar estas nociones que además se relacionan con otro elemento, creo yo, el de lo fantástico. Por un lado, Fisher diferencia lo raro de lo fantástico según la definición de Todorov. Por otro lado, Ana María Barrenechea nos habla de las dificultades para definir el relato fantástico en nuestro contexto latinoamericano cuando se lo coloca cerca del real maravilloso o del realismo mágico. Barrenechea plantea que el discurso fantástico necesita la oposición normal-anormal como problema, estableciendo una diferencia con Todorov, quien afirma que lo fantástico está determinado por la duda sobre la naturaleza de dicha oposición. Teniendo esto en cuenta, se pueden encontrar algunos puntos de contacto entre lo postulado por Barrenechea este, este, sobre lo fantástico y lo que postula Fisher sobre lo raro. Y se me fue el cursor. Ambos hablan de lo que está pero no debería, lo que está fuera de lugar, lo extremo que invade el espacio de lo doméstico, lo que no está pero actúa. Todo ello se nutre de la oposición de lo normal a normal, que resulta problemática en un sentido amplio. Bueno, en este trabajo comienzo a revisar, esta escena que permite el cultivo de lo bizarro, escena de lo fantástico, lo raro, lo espeluznante, que viene a inquietar, que perturba lo establecido, e indago en las características que lo podrían distinguir. Es decir, planteo una revisión estética de lo bizarro y su carácter visceral y descarnado, puesto en relación con el desarrollo de estas consideraciones previas sobre lo raro, lo espeluznante, lo fantástico y lo grotesco. Y es en este sentido, ¿qué mejor medio de cultivo que el terror y los futuros distópicos para que se desarrolle lo bizarro? Retomo a Barrenechea, que habla de la oposición normal-anormal para referir al terreno de lo fantástico. E hipotetizo que es posible pensar en la oscilación entre dicho par para referir a la estética bizarra. E incluso proponer la oscilación entre lo raro y lo espeluznante, añadiendo al par de Fisher. Siempre que nos alejemos de la acepción de fantástico que él utiliza, que está relacionada más con la fantasía o lo maravilloso. Y pensemos en un posible diálogo entre lo raro y lo fantástico conceptualizado por Barrenechea. Hablando de estética bizarra, considero pertinente establecer cierta diferencia. Hay que permitirse diferenciar la intención estética en el arte y que esa estética puede leerse en clave bizarra de aquello que, sin la búsqueda artística, resulta bizarro. Por ejemplo, ¿quién no conoce escenas de telenovelas que en su desgarrador drama la exageración conduce a la bizarría? Pensemos en Soraya, Nandito y la Lisiada, en Estebanes y Zampini, en Solita y Laporte. O también, y por favor que nadie se ofenda, varios momentos célebres de Patricia Bullrich. En estas escenas, muchas devenidas en meme, hay exageración, hay grotesco, hay oscilación entre lo normal, lo que es esperable, y lo anormal, lo inesperado dentro de un contexto, ya sea un discurso político en la realidad o una telenovela en la ficción. En este sentido es que propongo que lo bizarro es en su oscilación, es descontextualizado y descontextualizante. Esto es así porque en su movimiento pendular se sale de los bordes y vuelve a enmarcarse una y otra vez. Entonces, en las telenovelas o en la política argentina, ¿hay una búsqueda estética ligada con este desbordamiento? ¿O acaso esta oscilación tiene que ver con otros factores que se distancian de la labor artística? Y entonces, partiendo de estas preguntas, es que planteo la diferencia de lo que leemos como bizarro. Por un lado, se podría decir que existe cierta búsqueda artística y por ende estética en los márgenes que establece lo normal anormal,
Y por otro lado está aquello que, tal vez por falta de competencia o habilidad, se torna bizarro fuera del arte o de la ficción. Vamos a seguir por aquí. Entonces, a este entrar y salir de los márgenes de lo normal a normal, entre lo que está e inquieta y lo que no está y actúa, lo llamaré la oscilación bizarra. La oscilación bizarra está atravesada por lo grotesco, lo visceral, lo carnal, lo exagerado, y este diálogo provoca respuestas que también oscilan, en este caso entre el rechazo y la risa. Este movimiento pendular de lo bizarro convoca cierta fascinación por lo que horroriza o escandaliza. Y esto puede ser así debido a que la oscilación bizarra encarna una fuerza que empuja a lo normal por sobre sus propios límites hacia la anormalidad. Allí podemos encontrar una búsqueda estética en la que lo verosímil es llevado a cierto extremo al punto de resquebrajarse. Entonces, hacer lo normal presionado hacia lo anormal, este último tiene la posibilidad de convertirse en normalidad dentro de la obra artística, hasta que es empujada nuevamente en un patrón que se repite y por ello oscilación bizarra. Para ilustrar esto, traigo la novela Nación Vacuna de Fernanda García Lao. La premisa de la novela encierra una estética que puede leerse en clave de lo bizarro, un futuro con una Argentina con características que recuerdan a los tiempos finales de la última dictadura militar, con la salvedad de que la dirige una junta civil sin mucha definición. Hay una guerra por recuperar las M, que sugiere que son las Malvinas, que se dice ganada, pero a costa de una epidemia que azota a los soldados y habitantes de la isla. Una vacuna que se desarrolla en el continente, en Rawson precisamente, que es la nueva capital de la Argentina, experimentando sobre los cuerpos de cientos de mujeres que se ofrecen voluntaria y no tan voluntariamente a participar del proyecto Salvador. Son los cuerpos de las mujeres los que salvarán a la patria, quienes engendrarán hijos sanos de la nación, y cito, unas son alimentos, las otras vaginas redentoras. Como las vacunaron a todas, inmunizarán pijas y estómagos todos en uno, dice la narración. Nación Vacuna plantea un constante paralelismo entre las vacas que van al matadero y las mujeres sacrificadas. A partir de la voz del narrador Jacinto Cifuentes, un administrativo estatal resentido y apático que trabaja en el proyecto Vacuna, la lectura oscila entre la carne vacuna y la carne que fue vacunada. El primer párrafo de la novela dice: la carnicería de papá se vaciaba de noche. Durante el día, distintos tipos de carne se exponían en el mostrador. Lomo, cuadril, carnaza, una multitud cortada y desplegada con prolijidad. La muerte se desplegaba como un gato en una soga, chorreando de sangre que había que limpiar. Lavandina contra el olor viciado que persiste. Esta oscilación empuja la lectura hacia la posibilidad de que en realidad nunca se habló de carne de vaca. Nos va llevando por este camino, como cuando dice más adelante: ver la vacuna oscura corriendo por el tubo de plástico me recordó a papá. Y luego, vuelvo a mis tareas, mujeres sin anécdota pasan por mis preguntas que se suceden como ristras de embutidos. Después, el cielo es un vientre al revés, con las ubres hacia adentro. Cada instante incuba un monstruo, yo, por ejemplo. Y también dice: me escucho el corazón como un reloj neurasténico. La vida se me agolpa en el pecho. Tecleo, clasifico. Pura desinteligencia artificial. Veo mi mano triturando mujeres, tirando fichas técnicas a la basura. Desde el tacho parecen reírse de la mano que las fracciona, de la desgracia, de mí. Sigo siendo el afilador. Poco a poco, las referencias a la faena, al desposte, a la carne que chorrea sangre, van siendo empujadas desde lo normal y grotesco de una carnicería a lo anormal, grotesco, morboso, inmundo de un matadero de mujeres vacunadas que no fueron aptas. Y dice: después del desayuno decidí ir a visitar a papá al frigorífico central. Necesito verlo antes de embarcarme. Aunque me repugne la vista, el trajín de las víctimas, las gancheras, iré a su oficina sin recordar la muerte en serie y las alcantarillas de sangre.
El frigorífico ocupa dos edificios de cemento conectados por un puente. Frente a la entrada para camiones me llama la atención algo fuera de lugar. Un colectivo azul oscuro estacionado en el playón. Recuerdo a las descartadas del proyecto, eran subidas a esos micros con rumbo incierto. Este, y como para ir cerrando, bueno, voy a ir adelantando. Se pueden rastrear otros hilos narrativos dentro de la historia en la que aparece la oscilación bizarra. Y en la necesidad de hacer un recorte, solo traigo este ejemplo de oscilación entre la carne vacuna y la vacunada, y el erotismo morboso que la atraviesa, porque también hay toda una serie en la que esas mujeres vacunadas, que algunas son aptas porque sobreviven y van a inmunizar a través de sus vientres a los hijos de la patria, y las que no son aptas y mueren y se convierten en alimento. Hay todo un erotismo, hay muchas escenas de sexo, de una sexualidad bizarra también, una sexualidad muy marginal que aparece, pero bueno, ahora no hay tiempo para las citas. Eh, y bueno, y para concluir, en esta novela hay una búsqueda estética que puede leerse en clave bizarra, y esto no quiere decir que afirme que la autora quiso hacer una novela bizarra, sino que podemos leer la oscilación entre lo normal y lo anormal, podemos encontrar que el verosímil construido oscila entre lo raro, la carne que está, pero en palabras del narrador no debería, y lo espeluznante, lo que no se dice abiertamente pero actúa, que es la carne de las mujeres. Por su parte, la ironía, lo visceral, lo grotesco tienen un protagonismo indiscutible, y todo esto va de la mano con lo que intento definir acá como estética bizarra. Muchas gracias.